puede tomar su asiento. Gracias. ¿Cuántos están contentos de estar hoy en la casa de su Padre? Amén. Puede saludar al hermano que tiene usted a su lado. Dígale, Dios te bendiga. Dígale así como que lo quisiera, mi hermano. Dígale, Dios te bendiga grandemente. Creo que esta es una mañana muy especial. Bueno, todos los días son especiales, ya que el Señor permite en su santa voluntad que podamos abrir los ojos y con el simple hecho de mirar a nuestro alrededor, darnos cuenta de que Dios sigue teniendo el control de nuestra existencia. Amén. A pesar de la situación, a pesar de las cosas que uno pueda estar atravesando, eso no anula el plan divino. Amén. Eso no anula la palabra que ya fue soltada de parte de Dios para nuestras vidas. Aunque el enemigo quiera tomar ventaja muchas veces y hacernos creer de que no existe solución, en realidad Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y por siempre. Dice las Escrituras que en Él no hay sombra que lo haga variar. Él sigue siendo Rey, Él sigue siendo Dios, Él sigue gobernando las naciones, sigue gobernando el universo. Nada de lo que acontece debajo del cielo, ni las cosas que están arriba, ni las que están abajo, pueden acontecer por las cosas de azar, hermano. Es que en estos tiempos es tan importante volver a mencionar estos principios base, porque el engaño de este siglo, hermano, es el caldo de cultivo, perdón, del enemigo en este tiempo es el engaño. Y no el engaño como quizás la iglesia lo vio hace muchos años atrás. Con la llegada del teléfono inteligente, hermano, y otras cosas más, a la llegada del internet, etcétera, la televisión por cable, las redes sociales actualmente, están ahogando de alguna forma los principios base que las congregaciones o la iglesia de Cristo nunca debió de dejar de hacer o practicar. Aunque es una herramienta importantísima, el teléfono también se ha convertido en una herramienta al lado contrario. Usted sabe, yo estuve leyendo mucho con respecto a este asunto, porque hay muchas interrogantes, muchas preguntas que usted se formula sobre la participación de la iglesia actualmente. ¿Cuál es su rol en la sociedad actualmente? Porque no podemos negar que la iglesia ha vivido transiciones, diferentes épocas. Y no es que Dios cambie, Dios no cambia. O sea, en el sentido de que sus principios Él no los negocia. Sino que las sociedades que tenemos actualmente son el resultado de que el ser humano se alejó tanto de Dios que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Por eso es que tenemos leyes en nuestras naciones tan contrarias a los principios divinos.
Y todos aquellos que hemos sido llamados a ser sal y luz, quizás, hermano, no estamos siendo lo suficiente. ¿Y qué nos queda? Nos queda tomar las escrituras como un manual de escapismo. Creemos que queremos y anhelamos, y yo también anhelo que el Señor Jesucristo venga. ¿Cómo no? Pero hay muchas cosas, hermanos, que aún tienen que acontecer. Todavía, mi hermano, a usted le queda mucho camino por recorrer. Todavía el Señor tiene muchas cosas para mostrar a su iglesia. Yo no lo saco esto como a modo de solamente calentarle a usted el ánimo o la emoción de que usted salga de este lugar con una emoción particular, sino porque ya los años también en la vida del Señor a uno le van pesando y uno va conociendo cosas y uno va estudiando cosas y uno va siendo responsable con ciertas cosas. Y hay cosas que a veces ya uno no dice, hay cosas que uno que no decía las vuelve a decir o repite o vuelve al punto inicial y comienza a preguntarle: Señor, ¿qué sucede aquí? Son cosas que van a demandar de nosotros tiempo. Todo lo que el Señor hace, todo lo que el Señor habla, todo lo que el Señor establece, mi hermano, tiene un propósito. Dios no camina en despropósito. Todas las cosas que el Señor hace, habla, dice, dejó establecidas, inspiradas por el Espíritu Santo, no fueron tomadas al azar o por rellenar un libro. Dios las dejó establecidas eternamente para generaciones con un propósito original. Y hoy le voy a hablar de una llave. Usted quizás habrá escuchado antes hablar del tema, pero hoy lo vamos a abordar desde una perspectiva. Usted sabe, entre paréntesis, usted sabe que los evangelios fueron escritos según cada escritor de una perspectiva diferente, mirando la misma situación. Por eso es que usted ve, vamos a decir, si vale el término, cierta variación en el relato de Lucas, con el relato de Mateo, con el relato de Marcos, con el relato de Juan. Ellos estaban viendo la misma situación, pero como de diferentes ángulos, como que si hubieran diferentes cámaras, 1, 2, 3, pero la misma persona. Y el Espíritu Santo le dio a que ellos escriban según esa perspectiva que ellos estaban viendo en ese momento. Yo le vengo a hablar hoy, hermano, acerca de la oración, del propósito de la oración. La oración, hermano, no es algo que es exclusivo de la iglesia cristiana. La oración la practican históricamente todas las religiones. Si usted busca, todas las religiones practican este arte. Porque el ser humano fue creado por Dios e impregnado de una eternidad, donde la necesidad de comunicarse con alguien allá arriba o en algún lugar es natural del espíritu del hombre. El hombre necesita comunicarse a una deidad, a un Dios. Obviamente que nosotros sabemos a quién dirigirnos, al verdadero y único Dios. Pero lo que voy es que la oración ha sido un arte muy practicado, pero poco comprendido, incluso dentro de la iglesia cristiana.
Por eso es que no hay reuniones de oración. Por eso es que nos cuesta orar. Porque creemos que la oración es un rezo, aunque para algunas culturas, algunas religiones, lo pueden llamar rezo, lo pueden llamar plegaria, lo pueden llamar petición, que también son sinónimos. Pero la oración va más allá. Cuando Dios dejó establecido el plan de la creación de la humanidad, lo dejó establecido con un propósito. Eso es lo que quiero que se nos quede. Hermano, Dios todas las cosas las hace con un propósito. Es más, la oración ha sido estudiada por gente que estudia este tema del comportamiento en las conductas del ser humano. Se percataron que la gente que oraba tenía cambios emocionales en su alma, su manera de pensar. Había cierto efecto que ésta hacía o provocaba en la persona. Provoca algo. Incluso usted va a ver a la gente aún que no cree en Dios, que hacen esta figura, ¿no? Juntan las manos. Y esto en realidad es una interpretación, vamos a decir, corta de lo que en la Biblia relata acerca de cómo uno debe orar. Esto es una figura en el cuerpo. Algunos levantan las manos de esta forma, otros de otra. Pero todos al final necesitamos comunicarnos con alguien. ¿A quién? Cada una, cada cultura, cada religión sabe. Pero nosotros que tenemos en nuestras manos la Biblia, Santas Escrituras, sabemos a quién le oramos. Amén. Sabemos a quién está dirigida nuestra oración, nuestra plegaria, nuestro rezo, si usted quiere llamarlo así. Y la palabra propósito, para ir entrando ya en el tema, la palabra propósito es la razón original por lo cual algo fue creado o diseñado. La palabra propósito es la razón original por lo cual algo fue creado o diseñado. Este micrófono, por ejemplo. Este micrófono inicialmente estuvo en la mente de alguien como una idea. Amén. Y la idea de este fabricante era hacer un artefacto que pueda amplificar la voz. Entonces el hombre ideó, diseñó y trajo a la existencia un producto, un prototipo. Existencia quiere decir extraer de un lugar. Es decir, el pensamiento, la idea fue extraída para ser traída a lo natural. Y que este micrófono pueda cumplir su propósito por el cual el diseñador o el fabricante lo diseñó. Si yo tomo esto y lo uso para batir mi sopa, ¿usted cree que el problema es del fabricante o del mal uso o el desconocer el propósito por el cual el fabricante hizo este artefacto? No, es que yo lo he visto hacer a mi padre hacer eso, lo he visto a mi abuelo hacer eso, que usan el micrófono para batir la sopa. Y así ha pasado la iglesia cristiana haciendo cosas que en realidad desconocen el propósito por lo cual Dios lo diseñó. Al igual que todas las cosas, la oración fue diseñada por Dios con un propósito, con un plan divino, con una intención tal de que pudiese cumplir
el plan y poder desarrollar el propósito por lo cual Dios la diseñó y la entregó. Amén. Pero ¿por qué hay esa necesidad en el ser humano de orar? Hay necesidad. Claro ejemplo es cuando pasamos por alguna circunstancia difícil, sean creyentes o no, en el Dios que nosotros le servimos, todos apuntan a pedirle a aquel ser supremo que intervenga en su salud, en su economía, en la situación en la que sea que estén atravesando. Amén. O usted no ha hecho eso en una desesperación, en una situación, o no ha visto a alguien que esté atravesando alguna circunstancia que no es creyente necesariamente, pero sí ellos empiezan a buscar a alguien allá en algún lugar que los pueda escuchar y que los pueda ayudar. Pero es que esa es la naturaleza del ser humano. La naturaleza del ser humano es buscar a alguien en el cual él pueda depositar su plegaria, su oración, su petición. Por eso es que el ser humano ora, por eso es que el ser humano busca conectarse con alguien, para que ese alguien supremo pudiese intervenir en sus asuntos. Porque él inconscientemente reconoce que en su humanidad es imposible, pero hay alguien superior que sí lo puede hacer posible. Sea errada el personaje al cual él se esté dirigiendo o no, es en su subconsciente, él sabe que él necesita la intervención de alguien superior. Y eso no es que alguien se lo dijo, no es que alguien, simplemente está desde el inicio. Simplemente Dios lo colocó, el Padre, el Creador, el Fabricante, lo colocó en la genética del ser humano. Pero ¿por qué es importante la oración? Yo quiero que usted me acompañe, que es un texto que ya he tocado antes. Génesis capítulo 1, verso 26. Porque si no entendemos este verso, creo yo, que no vamos a poder entender nuestro rol, nuestra responsabilidad, nuestro papel como raza humana. Raza humana. Ni siquiera le estoy hablando como hijo de Dios. Mire, dice, entonces Elohim dijo, Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces Elohim dijo, hagamos a la humanidad a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esta versión que yo le estoy leyendo es la versión Kadosh, dice, y reinen. Su versión quizás dice, tenga dominio sobre los peces en el mar, las criaturas que vuelan en el cielo, los animales y sobre toda la tierra y sobre toda criatura que se arrastra en la tierra. Este libro de los comienzos, de los orígenes, Bereshit, quiere decir comienzo, origen en el hebreo. El creador deja establecido la responsabilidad de que él no se levantó un día y dijo, no sé qué hacer, voy a crear a alguien, un ser. Y se levantó con esa idea de pronto porque no había nada que hacer. La palabra establece que el Señor conoce el final desde el comienzo. Él no hace nada, Él no inicia la obra de sus manos sin antes Él haberlo terminado en su mente. Por eso es que usted va a entender por qué el ser humano es la corona de su creación, porque Él primero empieza a establecerle el escenario donde este ser se va a desenvolver.
comienza a crear el Edén, comienza a crear las plantas, comienza a crear los animales, comienza a crear ese microclima para luego colocar al hombre en ese lugar. Y luego de que él hace todo eso, prepara todo eso, recién crea, deposita el espíritu del hombre en cuerpos hechos, o un cuerpo hecho de tierra, y luego lo deposita en dos géneros, varón y hembra. El espíritu del hombre es uno. Cuando me refiero al espíritu del hombre, me refiero al espíritu que Dios deposita en ambos. Ya cuando empecé a escribir esto, dije, da para hacer una escuela de este tema para poder profundizar algunos conceptos. Entonces, el fabricante da la orden a lo creado y le da su razón de creación, le da su propósito y deja establecido que el hombre ejerza dominio, es decir, reine, gobierne, sea regente administrativo de todas las cosas que habían, es decir, le delega al hombre su rol, le dice, yo te voy a crear por esta razón. Estamos hablando, nos estamos yendo al principio de todo. Porque lo que pasa luego no invalida lo que Dios, el fabricante, desarrolló o ideó para el ser humano. Volvemos al principio del micrófono. El mal uso del artefacto no invalida la idea original o el propósito original del fabricante. De que el hombre haya hecho un mal uso no invalida la idea original de Dios. Si no, hermano, Dios no hubiera venido él en cuerpo. Si no hubiera sido tan importante, Dios no haya diseñado un cuerpo terrenal a su hijo. Qué importante. Ya va a ir tomando sentido. ¿Qué tiene que ver la oración con todo esto? Si nosotros leemos bien, el Señor es claro cuando le da la orden al hombre, porque Dios no le cede el derecho propietario. Él no le transfiere los títulos de derecho propietario al hombre. Él sigue siendo Dios dueño de todo, pero Él le dice, vas a tener estos privilegios. Derechos no es lo mismo que tener privilegios. Él no cede el derecho de propiedad. Él sigue siendo el dueño de todo. Y nos ha puesto a nosotros para ser regentes, mayordomos, administradores de lo que Él nos delegó. La pregunta aquí es, ¿estamos siendo responsables? Y muchos queremos abandonar la tarea sin haberla concluido. Muchos queremos abortar el plan de Dios sin haber concluido nuestra tarea. Si no entendemos propósito, vamos a querer irnos en el primer vuelo que aparezca. Pero si entendemos el propósito original de Dios, vamos a querer ser responsables por lo que Dios nos dijo y nos encomendó a hacer. Yo sé que incomoda esto, porque usted está acostumbrado a otro tipo, quizás, de mensaje, donde solo se centra en escapar de este caótico mundo, porque no tenemos las respuestas suficientes para poder abordar. Mi hermano, si usted nació
en el siglo que haya nacido, en la fecha que haya nacido, déjeme decirle, no importa usted cómo haya venido a esta tierra. Si sus padres no se casaron, si usted fue concebido, no fue reconocido, usted nació y punto. Y usted está aquí hoy, en esta fecha, en este día, escuchando palabra de Dios, siendo instruido, siendo educado, siendo enseñado en la palabra de Dios. El enemigo quiere que nosotros sigamos con nuestra mirada puesta atrás, para que nunca descubramos ni desarrollemos nuestro potencial, nuestro propósito. Entonces Dios no le cede el derecho propietario de lo que Dios creó como complemento al ser humano. Le cede los privilegios, no los derechos, para que el hombre pueda desarrollar su propósito aquí en la tierra. La caída del hombre no anula el propósito, el diseño original, la idea original de Dios. Imagínense. Lo que pasa, hermano, es que nosotros tenemos que entender que cuando Dios habla su palabra de Dios es ley. Y Dios no puede, imagínense usted que al que hace la ley, la viole la ley. Entonces, ¿en quién confiamos? Dios no es un Dios que viola su palabra. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Dios puso por encima incluso de su personalidad, de él, de su persona, él puso su palabra. Lo que él dice, él está comprometido a hacerlo. Pero aquí está el detalle. ¿Dónde entra el ser humano? No es que Dios no lo pueda hacer. Dios puede hacerlo todo. Pero este verso que vamos a leer a continuación me destapó a mí ciertos paradigmas. Me hizo entender muchas cosas. Yo lo invito a usted que usted vaya a Salmo 114, verso 16. Mi hermano, hoy usted está siendo instruido de tal forma de que luego de que usted salga de aquí, tiene que salir creyendo de que usted es el Hijo de Dios, que en usted hay planes, hay propósitos. Dice Salmo 114, Salmo capítulo 114, verso 16. El cielo de los cielos le pertenece a Jehová, pero la tierra Él, refiriéndose al Señor, la ha dado a la humanidad. Y aquí está el error de muchos que creen que porque golpean más fuerte le van a doblar el brazo a Dios. Sería contradictorio. Los cielos son cielos de Jehová y ha dado a los hombres la tierra. Claro, pero ¿de qué forma se la dio? Volvemos atrás. Dios no le cede el derecho propietario al hombre. Esta palabra dado, también en la palabra dar, obviamente, aquí en este verso, en el hebreo es la palabra Natán. Natán tiene, si usted empieza a leer el hebreo, tiene varias aplicaciones, pero en este verso se aplica y se traduce como prestar, poner bajo custodia, cuestión de proteger y cuidar. Dios le presta al hombre, a la humanidad, a la tierra. ¿Y cuál es la condición? ¿Cuál es la palabra de prestar? ¿Cuál es el significado de prestar? Es entregar algo para que sea utilizado y luego sea devuelto bajo las mismas condiciones.
Ahora, cuando uno tiene más claro esta figura, nos ubicamos la importancia de la oración. Porque hay diferentes tipos, vamos a decir, hay declaraciones. Usted puede orar la palabra, también puede ser inspirado por el Espíritu a orar. Hay oraciones que son simplemente internas, otras que son que se declaran públicamente, que se oran públicamente en voz audible, voz alta. Pero el principio es el mismo. Y mire, le voy a ir leyendo algunas definiciones de lo que es la oración en su función. La oración es la conexión o la llave que permite al ser humano dar el permiso legal para que el cielo venga a la tierra. Presta atención a esta definición. Es la conexión entre lo espiritual y lo terrenal. Es el permiso. El propósito de la oración es la licencia terrenal para que el cielo intervenga en cualquier asunto según su voluntad que tenga que ver con la tierra. Ahora usted va a entender por qué los discípulos no le pidieron al maestro que les enseñe otro tipo de ejercicio, sino usted puede leer y puede buscar que los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Les dijeron, le preguntaron eso, le pidieron eso, los discípulos al Señor, al maestro, le pidieron. ¿Saben por qué le pidieron? Simple. Porque ellos notaban que cuando este hombre, Jesús, iba a la presencia del Padre a orar, se apartaba para orar, cuando él retornaba, la tierra era testigo de las maravillas que empezaban a acontecer luego de que este varón de Dios, luego de que el Hijo de Dios descendía. Entonces ellos dijeron: hay algo aquí que el maestro no nos ha hecho partícipe. Hay algo aquí que cuando él desciende de pasar el tiempo de oración, de intimidad con el Padre, algo sucede, empieza a acontecer. Y esto lo hacía 3 veces al día. Pero no como se acostumbra o como se quiere acostumbrar a ser, como algo repetitivo, solamente por llenar espacio. Cuando yo entiendo que la oración es el derecho o es el permiso legal para que el cielo intervenga, voy a entender por qué el Señor Jesús o por qué los discípulos le pidieron al Señor Jesús que les enseñe a orar, y la respuesta del Señor Jesús, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Mateo 6. Yo le recomiendo que usted pueda leer todo el capítulo 6 de Mateo. ¿Cuántos quieren ser testigos de las maravillas que el Señor, que el cielo retiene, que puedan ser soltadas sobre nuestra tierra? Mateo 6, verso 9 al 10 dice: ustedes oren así. ¿Qué les dijo? Ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Aquí dice: y cúmplase en la tierra tu voluntad, como se cumple en los cielos, en el cielo. Esta palabra venga quiere decir acercar.
arribar, llegar, venir, sobrevenir, descender. Y obviamente la palabra reino, que ya la hemos estudiado, quiere decir poder, dominio, esfera de gobierno. El Señor Jesucristo les da el principio de la oración y les dice: este es el propósito de la oración. El propósito de la oración es hacer un nexo con el cielo para lo que está en los cielos pueda sobrevenir a la tierra. Pero ojo, no a la manera muchas veces que uno espera, sino a la manera del cielo. A veces la manera del cielo no es nuestra manera. Y ahí es cuando hay una confusión. Usted dice: no, el Señor no me respondió. Es que no está Dios comprometido a responderle a usted todas sus oraciones. Si no están de acuerdo a la voluntad del cielo, pueden haber cosas, y no, esto no quiere decir que Dios se le sale del control, sino que Dios siempre ve el final. Todo depende en qué estación de formación usted y yo estemos. En qué trato con Dios estemos. Y aquí aplica el verso que tocaba el hermano Marco de Ezequiel sobre los niveles del agua. Mientras que nosotros tengamos niveles a los tobillos, no esperemos muchos resultados. En este nivel hay confusión todavía. Es más, son oraciones relámpagos. La oración para nosotros es algo: ¿para qué voy a orar si no, las veces que he orado no obtuve resultados? No se trata de un capricho, de que Dios está ahí para poder cumplir mis caprichos. Es tan hermoso el Señor, hermano, es tan hermoso el Señor, que aún se nos acaben las palabras, aún se nos acaben los motivos. Él dejó el Espíritu Santo para que Él pueda guiarnos a orar. Aún humanamente se ahoguen, se acaben, el Señor dice: aquí está. El Espíritu Santo los guiará conforme. Y lo vamos a leer en texto más adelante. Es decir, una intervención del reino de los cielos sobre la esfera terrenal. Si el reino viene, viene su rey también. ¿Quién es el rey de gloria? ¿Quién es el rey de gloria? Mi hermano, no lo escucho. ¿Quién es el rey de gloria? Por eso es que decidí terminar la alabanza con esa alabanza, con esas letras. Alzaos, oh puertas eternas, dejad entrar al Rey de gloria. Necesitamos que el Rey de gloria entre a todo lugar. La ausencia del Rey de gloria en los lugares ausentes, en los lugares que uno ve. Por eso es que hay tantas cosas que suceden en el mundo por la ausencia del Rey de gloria. Porque si Él entra, todo lo que está a su alrededor es cambiado. Él provoca eso. Él provoca el cambio de una circunstancia, de un momento. Si viene su rey, viene su benevolencia, vienen también sus leyes, viene su autoridad para que sea establecida sobre la tierra. Cuando usted ora, cuando yo oro, yo cedo, yo digo: Señor, Padre, reconozco que estás en los cielos. Reconozco que todo lo que está en esa esfera celestial es perfecta. Yo quiero que eso que está en los cielos pueda venir. ¿Sabe por qué?
Porque Él mismo dejó al hombre como regente administrativo de los asuntos terrestres. Si él haya tenido algún problema con este principio, Él haya venido en espíritu a salvarnos. No, Él tomó forma de hombre. Hermano, Él tomó un cuerpo como el mío, como el tuyo. Se introdujo y pagó en cuerpo lo que a mí y a usted nos correspondía. La palabra dice que Él fue 100% Dios, 100% hombre. Él representando a la humanidad. ¿Acaso no dice, y no sé, las escrituras no lo consideran como el segundo Adán? Todo lo que Dios estableció a la raza humana antes de que el hombre cayese, no hay variación, sigue siendo el mismo plan de Dios. Pero necesitamos elevar los niveles de oración. Necesitamos de ser tan superficiales y empezar a andar, como decía el profeta, a andar los 500 metros, los 500 codos hacia adelante. Empezar a que el agua comience a provocar que el agua empiece a subir a tal punto de que las corrientes serán las que nos van a direccionar hacia dónde nadar. Es tan importante. Si leemos bien, es una autorización legítima por parte del regente encargado. Por eso es que le dice, cuando Él da la manera, la forma en cómo orar, Jesucristo les dice, esto va a quedar, por eso es que quedó escrito, para que quede establecido, de que esa era la forma, ese era el principio. Ustedes cuando oren, dice, le está diciendo en otras palabras, ustedes son los responsables de lo que sucede en la tierra. Si ustedes oran de esta manera, si ustedes piden que el reino intervenga, entonces las cosas van a empezar a cambiar. Entonces el cielo va a venir, va a intervenir en los asuntos, cualquiera sean los asuntos, hermano. Yo no puedo decirle estos asuntos sí, estos asuntos no. Pero hay algo seguro. Yo quiero que usted me acompañe en Efesios 3:20. Porque esto es tremendo, hermano. Muchas veces la intervención del cielo no vendrá como uno espera. No vendrá como uno espera, mi hermano. Y eso no quiere decir de que Dios se le salió algo, que pasó. Si fuera tan sencillo, no le haya tocado al Señor Jesucristo de estar 30 años, 33 años en la tierra, lo haya podido hacer en un segundo. Efesios 3:20 al 21 dice, y aquel, ¿quién es aquel? Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, ¿qué dice? Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria por todas las edades, por los siglos de los siglos. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, ¿qué dice? Mucho más abundante. Quizás, como dice la Escritura, toda disciplina al momento que uno la recibe quizás no cause gozo. No, generalmente. Pero a la larga, hermanos, cuando nosotros entendemos propósito, cuando nosotros entendemos que no estamos aquí como una maceta de corredor, cuando nosotros entendemos de que cada uno fuimos diseñados con un plan, con un propósito eterno, tengo responsabilidades, claro que las tengo.
Tengo roles por cumplir. Y la iglesia es pues la responsable, hermano, de los gobiernos que tenemos. Somos los responsables. Somos los responsables de los asuntos que acontecen en la tierra. Imagínese usted que empecemos a llamar a reuniones los miércoles, en vez de que usted venga y se siente a escuchar una enseñanza, vengamos a orar. ¿Usted cree que vamos a tener la misma participación? No, porque no entendemos propósito. Porque no entendemos el propósito de la oración. El propósito de la oración, mi hermano, padre, madre, hijo, abuelo que estás aquí, es que usted tiene en su poder la intervención del cielo. Es el hilo conductor, es la conexión entre lo espiritual y lo terrenal. Eso es lo que el enemigo no quiere que usted y yo sepamos. Él no quiere que usted y yo sepamos de que hay una llave para establecer el reino de los cielos sobre la tierra. Jesucristo la dejó establecida. Ustedes cuando oren, oren así. Que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mi hermano, yo le voy a decir algo. Hay cosas que nuestra generación, su generación no la va a ver. Eso es verdad. Por eso es que Dios aseguró, es un Dios de generaciones. Abraham, Isaac, Jacob, José. Porque hay planes que es para ser cubierto en generaciones. Y a veces uno quiere que sea con nosotros. Tiene que ser con nosotros. Pero hay planes que son para ser cumplidos en la segunda, en la tercera, en la cuarta. La palabra dice que Dios bendice por 1000 generaciones. La maldad es visitada hasta la cuarta generación. Pero Dios bendice hasta 1000 generaciones. Dígame usted, hermano, si no es un Dios bondadoso. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Mi hermano, ¿y qué hay de la oposición? Claro, oposición a la oración. ¿Hay, hermano? ¿Usted ha tenido alguna vez alguna oposición? ¿Algo se le ha cruzado? Mientras más ruido hacen cuando usted decide orar, más ruido es lo que hace. Son cosas que pasan como que si fueran casualidades. Pero cuando nosotros entendemos que el plano espiritual es tan real, nada es por casualidad. Cuando usted decide, toma la decisión en su corazón de buscar el cielo, presta oído, presta atención. Muchachos, yo creo que dicen allá arriba va a haber trabajo, va a haber cosas que hacer en la tierra. Hay una oposición a nuestras oraciones, aunque debemos ser conscientes que vamos a tener oposición. Si fuera tan sencillo, todo este mundo sería diferente hace mucho. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Daniel, verso 10. Ese es un claro ejemplo. Cuando decidí armar el tema, se me empezó a cerrar la garganta de una forma. Yo dije, no voy a llegar a enseñar el domingo. Dice el libro de Daniel, capítulo 10, verso 12 al 14.
Luego me dijo, no tengas miedo, Daniel. ¿Qué dice? Pues desde el primer día en que trataste de comprender las cosas difíciles y te mostraste humilde ante tu Dios, Él te escuchó. Por eso estoy aquí, como respuesta a tus oraciones. Dice el 13, durante 21 días el príncipe de Persia estorbó mi camino, pero vino en mí ayuda. ¿De quién? Daniel 10, de Miguel, del arcángel Miguel. Pero ahora estoy aquí para contarte lo que acontecerá a tu pueblo. Es decir, le dio la respuesta. Mi hermano, cuando nosotros oramos, hay seres espirituales de alto rango, como es el caso de Miguel, que tienen que intervenir para que la respuesta pueda llegar. Pero ¿qué pasa si Daniel al día 10 se desanimó? La lucha era 21 días. Los 21 días que Daniel predispuso a ayunar y buscar, que es otro complemento, el ayuno y el escudriñar la palabra es otro complemento a la oración. ¿Qué hubiese pasado? Hay seres espirituales del reino de los cielos de altísimo rango que están comprometidos para que la respuesta de Dios venga sobre tu vida, sobre mi vida. Los ángeles no solamente son, mi hermano, para que usted los cuiden cuando usted sale de su casa. Hay ángeles, mi hermano, que desenvainan las espadas para poder luchar en las esferas espirituales a un nivel que usted ni yo comprendemos. Que están luchando por sus oraciones que usted tanto hace por sus hijos. Aunque las abandona, aunque se cansa. Ya me cansó, ya no hay forma, y le he hablado de una u otra manera. Pero esa oración queda en el ámbito espiritual como una demanda al cielo. Y va a llegar su momento en que nos vamos a conectar al cielo y las cosas que están diseñadas y planeadas para cada uno de nosotros van a sobrevenir. Usted esta mañana se va a ir con una gana de orar, de que el cielo intervenga, de que las cosas, no a capricho, teniendo conocimiento, pleno conocimiento, de que las maneras de Dios no son nuestras maneras de solucionar las cosas. Entendiendo que todas las cosas para los que aman al Señor nos ayudan a y si usted se le acaba la retórica, se le acaban las palabras, si usted dice, yo no sé cómo orar, mire lo que dice Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. Dice, y vamos cerrando. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ¿qué dice? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Él sí sabe interceder como conviene. Cuando ya usted ora y la solución no viene y las cosas se van poniendo más feas, Espíritu Santo, tú sabes orar como conviene. Porque es cierto, en nuestra humanidad a veces el golpe psicológico o hay cosas que vienen, golpean y como que tratan de desequilibrarnos, pero hay alguien que es nuestro ayudador, que es el Espíritu Santo, que es la garantía, es las arras
de que Jesucristo vuelve. Él envió al Espíritu Santo como garantía de que Él retornaba. Así dice la palabra. Ese espíritu, cuando se acaba todo, cuando no tenemos la claridad suficiente, podemos ir y pedirle al Espíritu Santo. Usted sabe cómo conviene. Y Él intercede de tal forma que quizás naturalmente nosotros no entendemos, obviamente. Pero sí es como conviene. Sí es como conviene, mi hermano. Vamos a ir dejando ahí. Termino con repetirle lo que es la oración. La oración es la conexión o la llave que permite al ser humano dar el permiso legal para que el cielo venga a la tierra. Es la conexión entre lo espiritual y lo terrenal. ¿Cuánto tiempo debemos orar? La palabra dice orar sin todo tiempo, fuera de tiempo. Debemos orar como si esa situación dependiera de nuestra oración. Debemos comprometernos a la oración de tal manera como que si de esa oración dependiera la solución a esa situación. Porque cuando oramos muy simple, no debe estar la pastora Ana María o la pastora Marta orando, o las intercesoras deben estar orando por mí. Pero cuando nosotros nos comprometemos y asumimos todas esas oraciones que otra gente hace por nosotros, simplemente van a ser un empuje para que los tiempos se puedan acortar o pueda venir el pronto socorro del Señor. Amén. Oración. La oración es importantísima. No debemos dejar de orar como conviene. Debemos ir a diario, todo el tiempo. Dios estableció en su palabra de que la intención original de Él es que el cielo, el reino sea establecido en la tierra. Cuando yo le hablo del reino, hermano, yo creo que usted me entienda, yo le hablo del concepto del reino. El reino es eterno. Yo le hablo del concepto del reino. El reino es aplicable ayer, hoy y será siempre, porque es eterno. Yo le invito a que usted se ponga en pie. Vamos a orar para terminar. Espero que de este día los niveles de oración comiencen a aumentar. Quite la distracción, quite la queja, quite la murmuración, porque es importante. Hay otro elemento muy importante para una oración efectiva, es la santidad. Porque dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Si queremos ver a Dios obrar en nuestras circunstancias, es importante mantenernos santos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por permitirnos llegar a este lugar. Creemos, Padre, firmemente de que tu Espíritu Santo comenzará un movimiento de oración, de intercesión, de clamor. No solo por mi vida, no solo por nuestra vida en particular, solo por nuestra familia, sino que la oración va a trascender
paredes de tu casa. Dios te va a mostrar a alguien, algún vecino, algún familiar, algún amigo, alguna otra persona por la cual orar, interceder. Y de pronto vas a saltar y te vas a salpicar, te vas a conmover por lo que está sucediendo en tu barrio, por las injusticias. De pronto te vas a empezar a conmover por lo que está pasando en tu ciudad y entonces los niveles van a comenzar a aumentar. Entonces va a haber motivo por qué estar en la presencia de Dios, teniendo siempre presente que el propósito de la oración es que el cielo intervenga en los asuntos de la tierra y que debemos orar como que si esta oración dependiera el cambio por lo cual estamos orando. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias una vez más, Señor. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como es en el cielo, se ha hecho en la tierra. Levantamos nuestras manos en esta mañana, nos rendimos a ti, Señor. Que el corazón sea transformado, nuestras vidas sean transformadas. Que podamos, Señor, salir de aquí con esa necesidad, imperiosa necesidad de orar, de clamar, de creer que las cosas pueden estar mejor, de que tú sigues salvando, tú sigues levantando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si adoramos un poquito más en esta mañana. Aleluya.